Bueno, muy buenas noches. Somos los estudiantes Miguel Ángel Ortiz y Alejandro Solorzano Tamara. Somos del programa de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí, y en esta ocasión venimos a presentar las aplicaciones, características, procesos de extracción y distribuidores de los elementos germanio y rutenio. Comencemos. Bueno, empezamos con el germanio. Este elemento de la tabla periódica en el grupo 14 y periodo 4 es un semimetal quebradizo de un color blanco plateado, con una estructura cristalina cúbica de diamante, pero esto bajo condiciones normales y se le conoce como alfa germanio, ya que en condiciones de alta presión el germanio tiene un alótopo distinto conocido como beta germanio. El germanio posee una abundancia promedio terrestre de 1.5 partes por millón, es bastante raro, pero no posee un mineral propio. De hecho, es un elemento disperso tópico. Se encuentra en minas de zinc y carbón principalmente, como un subproducto de estas extracciones, recolectándolo y sometiéndolo a un proceso de purificación. En esta tabla podemos ver el porcentaje de germanio que contienen algunos minerales, siendo la canfeldita el que menos contiene. Y aunque el mineral que más contiene germanio se llama germanito, este no es considerado en sí como el mineral de germanio, debido a todos los elementos que posee, como se puede ver. China es el principal país extractor y proveedor de germanio. Esto se debe a la gran cantidad de minas de carbón que posee. Estas tienen gran cantidad de los minerales mostrados en la tabla. Sin embargo, la empresa Telcominco de Canadá es quien produce aproximadamente un 25% de germanio en el mercado mundial, proveniente de sus minas de zinc. Bueno, continuando, pasaremos con el proceso de obtención del germanio, apoyándonos en este diagrama. Primero vemos que se recolecta el germanio concentrado y residuos que puedan contener a este. Después se le suministra un humo o vapor de agua y cloro para purificar, obteniendo así tetracloruro de germanio. Este mismo pasa un proceso de hidrólisis, que es básicamente suministrarle agua, obteniendo dióxido de germanio. Este se deja secar y por último se reduce, refina y muele este para así obtener germanio finalmente. Bueno, antes de pasar con las aplicaciones del germanio, hay que mencionar que el germanio era lo más usado en aplicaciones electrónicas en el pasado, al servir tanto como conductor como aislante, pero con el tiempo se fue reemplazando por el silicio. Este es el más fácil de extraer, más barato y contando con una conductividad mejor que el germanio. Sin embargo, el germanio aún se usa en aplicaciones específicas gracias a su inusual composición. Un ejemplo de esto es el que nos presenta Liu C, en el cual se nos muestra un transistor hecho a base de grafeno, silicio y germanio. En este, la base principal es la de grafeno, al contar este con un tiempo de tránsito de ondas muy bajo. Sin embargo, pierde efectividad contra otros tipos de ondas, pero ahí es donde entran las capas de silicio-germanio. Estos al combinarse sirven como conductor para unas ondas, semiconductor para otras y aislante para otras, según lo que se requiere. Esto mantiene el transistor estable en muchas frecuencias de onda, soportando especialmente frecuencias de onda super altas. Como ya hablamos del germanio en base, ahora pasaremos con sus derivados. Mikhailov nos dice que los óxidos de germanio poseen un gran ancho de banda, alta transparencia en regiones visibles infrarrojas y gran índice de refracción. Los niduros y fosfuros del germanio también poseen propiedades como la fotónica de banda ancha infrarroja media y usan en aliviación de semiconductores. Ahora, el mismo Mikhailov tiene una investigación donde se centra en la capacidad y propiedades de los derivados de germanio para usarse como materiales en la fabricación de ánodos de baterías de iones de litio y sodio, como electrones activos gracias a su capacidad de carga teórica. Después de todos los procesos y experimentos que se realizaron, se llegó a la conclusión de que, a pesar de las limitaciones que puede tener el germanio, se debe aprovechar su gran capacidad de carga teórica. Algunos de sus compuestos creados en su proceso de reacción llegar casi a una conversión cuantitativa. Los demás compuestos que se llegan a aprovechar totalmente la carga teórica del germanio. Este aspecto no puede faltar, y es que sí, el germanio, como muchos otros elementos y materiales, tiene sus aplicaciones en el campo nano. Al llevar el germanio a la nanoescala,
se pueden apreciar nuevas propiedades únicas como la fotoluminiscencia, debido a efectos de confinamiento cuántico. El germanio cristalino se puede obtener mediante métodos de abajo hacia arriba o viceversa, como la pulverización catódica, la deposición química de vapor y la implantación de iones. Sin embargo, hay una técnica que resalta entre todas las otras al ser especialmente más efectiva con semimetales, y es la deformación plástica severa, la cual considera al germanio una alta resistencia y ductilidad al implementar grandes densidades de celosio, que es un material bastante estable y compacto. De los varios procesos de deformación plástica severa, el más efectivo para un semiconductor como el germanio es la torsión a alta presión. Cuando el germanio cristalino es sometido a dicho proceso, sus fases metaestables se forman con G3, que el 3 es básicamente el grupo de embalaje 3, que significa peligro bajo, con una estructura tetragonal simple, haciendo que se presente una banda prohibida distinta a la del germanio común, lo que permite que este germanio sea usado en aplicaciones electrónicas y ópticas aún más específicas con un potencial muy grande. Como ejemplo de esto, pasamos a la investigación del autor Song He. Este estudio busca una alternativa eficaz para almacenar grandes cantidades de energía debido a los recientes avances tecnológicos como los automóviles completamente eléctricos, siendo el germanio el material más prometedor para esta tarea, debido a su gran capacidad de carga teórica y capacidad gravimétrica. Sin embargo, se usó dióxido de germanio, que si tiene más capacidad de carga teórica, este pierde conductividad eléctrica, haciendo muy complicada la transferencia de electrones. Pero esto se solucionó mezclando nanopartículas de zinc y dióxido de germanio a través de un proceso de electrilado y calcinación. El resultado de lo anterior es un compuesto de nanopartículas de zinc, germanio y oxígeno distribuidas homogéneamente, lo cual hace posible una gran conductividad eléctrica y capacidad de almacenamiento de litio, llegando a aguantar un alto suministro de energía durante 400 ciclos, lo que quiere decir que este material producido puede llegar a convertirse en el compuesto principal en sistemas donde se tenga que almacenar grandes cantidades de energía. Después de todo lo descrito anteriormente, llegamos a las conclusiones. Si bien se dijo que el germanio ha sido reemplazado en la mayoría de sus aplicaciones con el tiempo, este se ha sabido mantener aún en uso, aun si sean explicaciones muy específicas. Además de que en esas pocas aplicaciones, el germanio es fundamental gracias a su tan única composición y particularidades características y propiedades, siendo un ejemplo de estos usos la creación de transistores y baterías de litio. Ya con respecto al campo nano, también vimos que gracias a las propiedades que adquiere el germanio al llevarse a la escala nano, es bastante usado en algunos proyectos y estudios que buscan aprovechar al máximo el potencial del germanio para almacenar energía o para la creación de aparatos ópticos específicos. Listo, gracias Alejo. Bueno, continuamos con las características del rutenio. Primero, cabe aclarar que el rutenio es un metal, sí, es un elemento de carácter metálico y posee características propias de los metales. Este tiene un color blanquecino brilloso con tonalidades de grises. El rutenio a temperatura ambiente y a presión normal se encuentra en estado sólido. Esto lo hace óptimo para trabajar con él. Además, el rutenio es un catalizador excelente. Es altamente efectivo y esto es ampliamente usado en los distintos procesos químicos. De esto ya lo haremos más adelante. Pero antes de entrar a detalle al estudio de este particular elemento, tenemos que preguntarnos antes qué es el rutenio. Y bien, el rutenio es uno de los 118 elementos que conocemos en la tabla periódica. Este se identifica con el número atómico 44, es decir, que se ubica en la zona de los orbitales de los metales de transición. Recordemos que los metales de transición son metales, valga la redundancia, que presentan características como puntos de fusión y de ebullición elevados, una alta densidad y pues demás propiedades características de estos metales. Listo, continuamos preguntándonos de dónde proviene, de dónde sale este material que llamamos rutenio. Tenemos que saber que el rutenio no se encuentra solo, es decir, este no se encuentra en estado puro en la naturaleza. Este se encuentra en composición con el platino y otros metales del grupo de platino. Esto hace que tengan propiedades y características similares entre ellos. En el primer lugar tenemos a Sudáfrica con alrededor del 80% de la producción mundial de platino y por lo tanto de rutenio. En segundo lugar tenemos a Rusia
con alrededor del 15% de la producción mundial de platino en zonas ricas de este mineral, como lo son los montes de Urales, famosos cerros que separan acá Europa de Asia. Aquí en la imagen de abajo a la derecha pueden verlos, con el rojo. Y ya una vez que se haya extraído el platino de estas minas, ya a través de procesos de separación físicos y químicos, es como obtenemos el rutenio en estado puro. Ahora que conocemos a dónde se produce el platino y por lo tanto el rutenio a nivel mundial, ahora hablaremos de las importantes empresas que están involucradas en estos procesos de extracción. En primer lugar está la compañía Anglo American. Anglo American es una corporación multinacional minera con sede en distintos países. Ellos son famosos por la producción de diamantes y porque su historia se remonta hace más de un siglo en Estados Unidos. La Anglo American Platinum es una división de esta empresa que se ubica en Sudáfrica. Ellos son dueños de la mayor parte de las minas de las que hablamos anteriormente en Sudáfrica, por lo cual tienen un papel muy importante en la producción de platino y por lo tanto de rutenio a nivel mundial. Otras empresas importantes involucradas en la extracción de platino son las conocidas como Implats. Implats es una empresa sudafricana que también juega un papel muy importante en la producción y exportación de platino. Y la otra es una empresa rusa, Norilsk Nickel, no sé si lo pronuncie bien, que tiene importantes operaciones en Siberia y en los montes Urales, que son zonas muy ricas en este material. Continuamos con las aplicaciones del rutenio en la industria. Al ser un excelente catalizador, es decir, que tiene la capacidad para aumentar o disminuir la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas, el rutenio es utilizado ampliamente en distintos procesos químicos para lo que se necesite, a beneficio del consumidor. Otros procesos en los que está involucrado el rutenio es la refinación del petróleo para la obtención de gasolina, diésel, queroseno y los demás derivados. También, al ser un excelente conductor eléctrico, el rutenio es altamente utilizado en la producción de dispositivos electrónicos como lo son los celulares, lámparas LED, computadores, componentes, equipos de sonido y demás dispositivos electrónicos. Aplicaciones del rutenio en la salud humana. Aquí esto tiene implicación en la nanotecnología, como es el tratamiento contra el cáncer, en el cual se usan nanopartículas de rutenio que muy básicamente atacan el ADN de la célula cancerígena, dañándole su materia orgánica poco a poco, causándole la muerte. Esto es un campo que, pues, como la nanotecnología es un campo que está en estudio actualmente, entonces las aplicaciones que pueden tener este material a futuro se siguen investigando. Otra de las aplicaciones del rutenio en la salud humana se puede ver en lo que son las radioterapias. Este tipo de radioterapia usa compuestos de rutenio para el tratamiento de tumores oculares, tumores en los ojos. Como último punto, también se ve el rutenio en la producción de medicamentos. Esto ya hemos hablado antes de que el rutenio es un muy buen catalizador, entonces pues facilita la producción de todo tipo de medicamentos. Para finalizar esta presentación hablaré sobre las curiosidades del rutenio, algunos datos curiosos que se presentan al hacer la investigación, como por ejemplo se encontró que algunos de los compuestos de rutenio, como lo son el óxido de rutenio 4 o tetraóxido de rutenio, son altamente tóxicos, son nocivos para la salud humana, ellos manchan la piel y afectan a los huesos. Otra de las curiosidades es que uno de sus isótopos, el rutenio 106, fue utilizado en las pruebas primerizas de la bomba atómica que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y por último, un ex trabajador de la industria confesó que en las joyerías se utiliza el rutenio para aclarar el diamante marrón, dándole un tono más blanquecino, haciéndolo más comercial.